Bienvenidos al podcast del Evangelio. Hoy vamos a ahondar en la doctrina de Cristo. Ajá. Es un camino, ¿no? Para crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Sí. Y no solo es teoría, sino cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, ¿verdad? Exactamente. Es un modelo de desarrollo personal que nos conecta con las bendiciones del sacrificio de Jesús. Así es. Empezamos con algo que a simple vista parece obvio. Ajá. El nombre de la iglesia. Porque es crucial que lleve el nombre de Jesucristo. Podríamos pensar que es un detalle menor, pero en 3 Nefi 27, Jesús mismo instruye a sus discípulos que la llamen así. Claro. Imagina que tú decides ponerle tu nombre a una empresa o un proyecto. Ajá. No lo haces por vanidad, sino porque ese nombre representa tu visión, tu compromiso. Así, cuando decimos Iglesia de Jesucristo, estamos reconociendo que Él es el centro, Sí. la guía, la autoridad. Exacto. Es una declaración de principios. Y eso me lleva a pensar en la importancia de construir sobre un fundamento sólido. En 3 Nefi 27 también se nos advierte sobre construir sobre arena, ¿cierto? Sí, ¿qué diferencia a una iglesia que tiene a Cristo como fundamento de una que no lo tiene? Bueno, la diferencia es donde se enfoque. Una iglesia centrada en Cristo se basa en su evangelio, en su sacrificio, en seguir su ejemplo. Si no es así, es fácil caer en prácticas o ideas que, aunque atractivas, no se alinean con lo que Jesús enseñó. Es como construir una casa. Si los cimientos son débiles, cualquier tormenta la puede derrumbar. Y hablando del Evangelio de Jesucristo, a veces usamos la palabra sin detenernos a pensar en su significado real. Sí, ¿Cuál dirías que es la esencia del Evangelio, su propósito y cómo se conecta con nuestra salvación? el evangelio es la buena nueva. El anuncio de que, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos reconciliarnos con Dios y acceder a la vida eterna. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso a través de la fe en Cristo, el arrepentimiento y la obediencia a sus mandamientos. Es un mensaje de esperanza y redención. Y lo interesante es que la doctrina de Cristo se presenta como un proceso. Una serie de pasos para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como leemos en Efesios 4.13. Es exacto. Son 5 pilares que nos guían en nuestro camino hacia Cristo: fe, arrepentimiento, bautismo y Santa Cena, el don del Espíritu Santo y la perseverancia hasta el fin. Empecemos con el primero: la fe en Jesucristo y su expiación. Cómo esta fe nos motiva a seguir su ejemplo y a confiar en su poder para salvarnos. La fe es la base de todo. No se trata solo de creer que Jesús existió, sino de confiar en que Él es el Hijo de Dios, que su sacrificio en la cruz tiene poder para limpiarnos del pecado, y que gracias a Él podemos alcanzar la vida eterna. Tener fe es como tener una brújula que nos indica la dirección correcta, y sin ella es imposible agradar a Dios, ¿no es así? Así es, la fe nos impulsa a confiar en Dios, a seguir su ejemplo y a buscar su guía en nuestra vida. Y el segundo pilar, el arrepentimiento. ¿Cómo encaja en este proceso de desarrollo personal? El arrepentimiento es un proceso de cambio, de transformación. No es solo sentir remordimiento, sino reconocer nuestros errores, confesarlos a Dios y esforzarnos por abandonarlos. Es un proceso continuo de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Exactamente. El arrepentimiento no es un castigo, sino una oportunidad para mejorar y acercarnos más a Dios. Y aquí entra en juego la gracia divina. ¿Cómo se relaciona la gracia divina con el arrepentimiento? Muchas veces pensamos que tenemos que valernos por nuestras propias fuerzas. Es cierto, pero no podemos arrepentirnos y cambiar por completo solos. Necesitamos la ayuda de Dios y Él nos la ofrece a través de su gracia. Es como si Dios nos tendiera una mano para ayudarnos a levantarnos cuando caemos. La gracia divina nos limpia, nos fortalece y nos permite avanzar en el camino del arrepentimiento. Y hablando de avanzar, llegamos al tercer pilar, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué papel juegan estas ordenanzas en nuestro desarrollo personal? Piensa en el bautismo como un símbolo de un nuevo comienzo. Al sumergirnos en el agua, representamos la muerte del viejo yo, de la persona que éramos antes de decidir seguir a Cristo. Es una limpieza simbólica de nuestros pecados pasados. Y un compromiso de seguir a Cristo. Exactamente. Y la Santa Cena, que tomamos con regularidad, nos permite recordar el sacrificio de Cristo, renovar nuestros convenios con Dios y recibir la compañía constante del Espíritu Santo. Es un momento de reflexión, de gratitud y de renovar nuestra conexión con Dios. Sin duda, estas ordenanzas nos recuerdan constantemente quiénes somos en Cristo y qué camino debemos seguir. Y para mantenernos en ese camino, llegamos al cuarto pilar, el don del Espíritu Santo. ¿Cómo este don nos ayuda a crecer y a desarrollarnos como personas? El Espíritu Santo es esa guía que Dios nos da para transitar este camino de regreso a Él. Es como un maestro personal, ¿no? Que nos ilumina la mente, nos ablanda el corazón y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Es interesante esa imagen del maestro personal,
Porque muchas veces pensamos en el Espíritu Santo como algo abstracto, difícil de entender. ¿Cómo podemos reconocer su influencia en nuestra vida? El Espíritu Santo se comunica con nosotros de maneras muy sutiles. Puede ser a través de una idea repentina, una sensación de paz en medio de la tormenta, o la inspiración para tomar una decisión. Su voz es suave, pero si aprendemos a escucharla, nos guiará por el camino correcto. Y esa guía nos ayuda a desarrollar atributos cristianos, como la paciencia, la bondad, la humildad y el amor. Cualidades que nos hacen mejores personas, sin duda. Exacto. El Espíritu Santo nos ayuda a pulir nuestro carácter, a crecer en sabiduría y a ser más como Cristo. Y hablando de perseverancia, llegamos al quinto y último pilar de la doctrina de Cristo. ¿Por qué es tan importante perseverar hasta el fin? Es una pregunta clave, porque a veces nos desanimamos. Sí. Pensamos que no podemos seguir adelante. ¿Cómo la perseverancia impacta nuestro crecimiento personal? Perseverar hasta el fin no significa simplemente aguantar hasta el último día de nuestra vida. Es una actitud, una decisión de seguir adelante a pesar de las dificultades, de aprender de nuestros errores y de nunca rendirnos en nuestro camino hacia Cristo. Es como correr una maratón. No se trata solo de empezar con entusiasmo, sino de mantener el ritmo, Ajá, de superar el cansancio y de cruzar la meta. precisamente. La perseverancia nos enseña a ser resilientes, a no dejarnos vencer por los obstáculos y a confiar en que Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. Me parece que hemos cubierto de manera bastante completa la teoría, ¿no? Sí. La base de la doctrina de Cristo. Pero ahora me gustaría pasar a la práctica, a cómo aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Claro, porque de nada sirve tener todo este conocimiento si no lo ponemos en acción. Empecemos con la fe. Dijimos que es como una brújula. Ajá. Pero, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Cómo la fe nos ayuda a tomar decisiones, a enfrentar nuestros miedos o a superar los desafíos? Imaginemos que tienes que tomar una decisión importante. Puedes analizar todos los pros y los contras, hacer listas, pedir consejos, pero al final hay un salto de fe que debes dar. Confiar en que Dios te guiará, que te dará la sabiduría para elegir el camino correcto. Es como cuando decides iniciar un nuevo proyecto, cambiar de trabajo o incluso perdonar a alguien que te ha lastimado. Exactamente. La fe no elimina los riesgos, pero nos da la seguridad de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y hablando de pasos en el camino, como el arrepentimiento, ese proceso de cambio del que hablamos, nos ayuda a crecer como personas. A veces pensamos en el arrepentimiento solo en términos de pecados graves, pero ¿cómo se aplica a las pequeñas decisiones que tomamos cada día? El arrepentimiento no se limita solo a grandes errores. Es un proceso constante de autoevaluación, de reconocer nuestras debilidades y de buscar la manera de mejorar. Puede ser algo tan simple como darnos cuenta de que hemos sido impacientes con alguien, pedir disculpas y esforzarnos por ser más tolerantes en el futuro. Es un trabajo diario de pulir nuestro carácter, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así es. Y ese trabajo requiere humildad, honestidad y la disposición a cambiar. Y las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. ¿Cómo podemos verlas no solo como rituales, sino como herramientas que nos ayudan a crecer? Piensa en el bautismo como un recordatorio de tu compromiso con Cristo. Cada vez que te sientas tentado a desviarte del camino, recuerda ese momento en el que te sumergiste en el agua, simbolizando un nuevo comienzo. La Santa Cena que tomamos con regularidad nos da la oportunidad de renovar ese compromiso, de reflexionar sobre nuestro progreso y de pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Él. Son momentos especiales para conectarnos con Dios, para sentir su paz y su amor. Y para mantenernos conectados con Dios necesitamos la guía constante del Espíritu Santo. Ya hablamos de cómo Él se comunica con nosotros. Sí. Pero ¿cómo podemos ser más sensibles a su voz? La clave está en cultivar una vida de oración, de estudio de las Escrituras y de meditación. Al dedicar tiempo a estas prácticas, nuestra mente se aquieta. Nuestro corazón se abre y podemos escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu Santo. Es como sintonizar una emisora de radio. Si no estamos en la frecuencia correcta, no podemos escuchar el mensaje. Exactamente. Y al sintonizar con el Espíritu Santo, recibimos la guía, la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas, para resistir la tentación y para vivir una vida que agrade a Dios. Y finalmente llegamos a la perseverancia. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestro camino hacia Cristo? Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, la perseverancia se alimenta de la fe. Cuando confiamos en que Dios tiene un plan para nosotros, que sus promesas se cumplirán y que Él nunca nos abandonará, encontramos la fuerza para seguir adelante. Pero la fe no es pasiva, ¿verdad? No se trata solo de esperar que las cosas sucedan. Claro que no. La fe se traduce en acción.
Es luchar por nuestros sueños, servir a los demás, compartir el Evangelio, buscar siempre la manera de mejorar. Es un compromiso constante, una decisión diaria de vivir de acuerdo con los principios de Cristo, incluso cuando nadie nos está viendo. Exactamente. La perseverancia no se trata de perfección, sino de progreso, de levantarnos después de cada caída, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con la ayuda de Dios. Y bueno, de vuelta en el podcast del Evangelio. Hemos recorrido un largo camino en esta conversación sobre la doctrina de Cristo. Sí, hemos explorado desde la importancia del nombre de la Iglesia hasta cómo la fe, el arrepentimiento, las ordenanzas, el Espíritu Santo y la perseverancia impactan nuestro crecimiento. Y lo más importante, cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Exacto. Y ahora queremos invitarte a dar un paso más en este camino. A partir de enero lanzaremos una nueva serie titulada 2025. Construye tu futuro. ¿De qué se trata? En 2025, Construye tu futuro. Vamos a profundizar en cada uno de los 5 pilares de la doctrina de Cristo. Y no solo te daremos más información, sino que te brindaremos herramientas prácticas, ejemplos concretos y ejercicios para que puedas aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Imagina poder fortalecer tu fe de una manera tangible. Convertir el arrepentimiento en una práctica constante que te impulsa a crecer. Descubrir cómo las ordenanzas pueden ser fuentes de poder y renovación espiritual en tu vida. Aprenderás a reconocer la influencia del Espíritu Santo en las pequeñas decisiones, a discernir su guía y a confiar en su sabiduría. Y descubriremos cómo la perseverancia, ese motor inagotable, te puede llevar a alcanzar tus metas y a construir un futuro más sólido, más significativo. 2025. Construye tu futuro no será solo una serie de charlas, sino un espacio de aprendizaje interactivo. Habrá preguntas para la reflexión, ejercicios prácticos y desafíos semanales para que puedas poner en práctica lo que aprendas. Queremos que esta serie sea un catalizador de cambio, una oportunidad para que construyas un futuro basado en los principios eternos del Evangelio de Jesucristo, un futuro lleno de propósito, de paz y de gozo. Te esperamos a partir de enero para este emocionante viaje. No te lo pierdas. Y hasta la próxima.